Buenas tardes, bienvenidos todos de nuevo a este Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. En esta ocasión eh, me toca abrir esta mesa número 13, Identidades Femeninas y Subjetividad Nómade en el Cine Mexicano de los años 50 y 90. Y bueno, quisiera platicarles un poco acerca de lo que vamos a trabajar en esta mesa. El concepto de identidad se ha empleado regularmente para definir y analizar la manera en que las personas o los grupos se definen a sí mismos o en la que son definidos en contextos históricos, sociales y políticos específicos. Sin embargo, en esta ocasión, hay que contemplar que las identidades no son concepciones físicas o esenciales, sino que se van construyendo poco a poco, se van negociando y se transforman a lo largo del tiempo en función de las características del entorno y del contexto. En la presente mesa, la intención eh, es precisamente abordar, como dice el título, las identidades femeninas y la subjetividad nómade en el cine mexicano de los años 50 y 90. Y bueno, la mesa está conformada por 4 representantes. Nosotras 4 somos representantes del Seminario de Estudios Cinematográficos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Vamos a hablar un poco acerca de cómo la construcción de la sociedad es observada poniendo a prueba el concepto de sujeto nómade. En este caso vamos a poner a prueba el concepto de sujeto nómade desde aplicado en diferentes productos culturales. Este concepto, recordemos, como ya se ha mencionado en otras mesas, es propuesto o fue propuesto por Rosy Braidotti en el libro Sujetos nómades, corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea. Elegimos este concepto en específico porque nos permite dar cuenta de esta subjetividad femenina y cómo se trata más bien de un proceso en tránsito que se configura en el cruce de fronteras lingüísticas, culturales, corporales y políticas. O sea, digamos que es un concepto que atraviesa todos estos campos. Y particularmente en lo que nos atañe a nosotras, que es en el análisis cinematográfico, queremos revisar cómo la construcción de estas identidades femeninas eh, se transportan o se trasladan a estas expresiones culturales como el cine para comprender la manera en que las subjetividades se construyen y negocian en relación con diferentes discursos, instituciones y prácticas sociales. Entonces, de manera general, esto es lo que vamos a abordar en las diferentes ponencias de esta mesa y quisiera abrir ya con la ponencia de Rubí López Velázquez. Ella es maestra en Ciencias del Lenguaje por la UAP, es escritora, investigadora y artista. También se desempeña como auxiliar en el Departamento de Artes Plásticas de la UTLAP, perdón. Sus textos las podemos ver publicados en plataformas como Medium, el Observatorio Cultural BUAP y Hypers Media, en donde también funge como directora editorial. Ella ha sido becaria también del programa institucional para el fortalecimiento de la investigación y el posgrado del Pacífico y, por supuesto, orgullosa miembro del Seminario de Estudios Cinematográficos. Su ponencia se titula La mirada masculina y el arquetipo de la mujer fatal en Susana, de Luis Buñuel. Adelante, Rubí. Gracias. Ay, muchas gracias. Gracias. Y disculpen si se escucha ruido. Estoy en un lugar ruidoso, una disculpa. Voy a compartir mi presentación y también agradezco la introducción de compañera Ibe, de la doctora Ibe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Yo lo voy a dejar de voy a reproducirla. Está la diapositiva con la... Bueno, si también no se escucha muy bien, si me pudiesen decir para elevar el volumen de la voz, se los agradecería. Bueno, ya voy a empezar. Perdón, es que aquí me pide puedo hacer.
de Ahora, esta ponencia tiene como propósito indagar en la representación de Susana, protagonista de la película homónima del director Luis Miguel. Se explorarán las tensiones que rodean este personaje femenino a partir del estudio de dos escenas relevantes en el relato. Mediante los conceptos mirada masculina y meganarrador, se analizará la configuración de Susana en el filme. Finalmente, se introducirá la noción de sujeto nómade para proporcionar una interpretación renovada sobre este personaje en contraposición con las lecturas que la estiman como un ser femenino de mundo. Esta presentación consiste en un esbozo, el cual será profundizado en una versión más extendida del presente. Una vez exiliado de España, y después de un periodo difícil en Hollywood, Buñuel se asentó oficialmente en México en 1946, año en el que debutó en la industria cinematográfica con su película Gran Casa. Después del éxito comercial que obtuvo El Gran Calavera y la polémica desatada tras el lanzamiento de Los Olvidados, Susana se convirtió en la cuarta película correspondiente con el periodo mexicano de este director. En su libro My Last Breath, Buñuel describe a esta película como de rutina. Dicho encargo cinematográfico surgió gracias a la amistad y el vínculo creativo con Fernando Soler, por entonces socio fundador del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en México. La película se fundaría en el género del melodrama, uno de los más convencionales y desde entonces ya arraigados en la industria del país. La sinopsis establece que una prisionera en un reformatorio logra escapar después de una plegaria a Dios. En medio de una lluvia torrencial, ella huye de su celda y llega hasta el hogar de una familia ranchera común. Es rescatada en medio de la tormenta nocturna y la señora de la casa decide arropar a la chica con la familia, quien le cuenta que su nombre es simplemente Susana. Debido a su gran belleza, la joven mujer capta la atención de todos los hombres de la hacienda rápidamente. Ellos actúan de maneras irracionales y muestran un interés en Susana sexual en distintos grados. Por su parte, la joven toma ventaja de esta situación para proteger su posición dentro de la hacienda. Susana se enfrenta a la desaprobación constante de la trabajadora doméstica Felisa, quien casi siempre la observa con desconfianza y menosprecio. Finalmente, la situación se sale de control para la familia, pues la chica y el patrón comienzan un romance. El cacique y su hijo entran en disputa por la joven. Además, don Guadalupe expone su nuevo amor ante la esposa, pidiéndole de manera implícita que abandone la hacienda. Precisamente en esta escena caótica, el mayoral llega con guardias del reformatorio del cual Susana originalmente escapó. Ellos la sacan de la casa y la familia vuelve a su estabilidad en una aparente armonía reforzada. La actriz que encarnó al personaje protagónico femenino fue Rosita Quintana, quien ya contaba con experiencia profesional y había puesto a prueba su capacidad de actuar en la comedia junto con Germán Valdés Tintán en la película Calabacitas Tiernas de 1949. Quintana también había interpretado otros papeles que destacaban una relación con el estereotipo de la mujer fatal, distintivo del cine noir. Opio y Mala Hembra, Opio de 1949 y Mala Hembra de 1950, fueron dos películas donde el artista exploró las cualidades de las mujeres fatales. Personajes femeninos representados como seres humanos diabólicos, responsables de las desventuras de quienes la rodeaban, especialmente de los infortunios experimentados por nosotros. Desde el argumento elaborado por Manuel Reachi se describe a Susana como, cito, una muchacha mala que llega a una hacienda y seduce al padre de la familia, al hijo, al mayoral. Fin de cita. Bajo esta primera guía se configuró al personaje. Además, el trabajo posterior en la escritura del guión y la producción de la película contó con una predominancia masculina común para la época. Sin embargo, en este análisis no se adjudicará la visión masculina a ningún creador o grupos de creadores en particular, sino que dicha cualidad se estudiará como una lección mediada por el meganarrador situado en el relato cinematográfico. Por su parte, la mirada masculina se considerará como el acto de representar a las mujeres desde una perspectiva masculina que las muestra como objetos para el placer del hombre heterosexual, en este caso para el espectador cinematográfico. Merece la atención describir preliminarmente la propuesta de Laura Mulvey, quien después de esta surge la noción de male gaze como mirada masculina en los estudios cinematográficos. Dicha noción se funda a partir de las teorías psicoanalíticas de Lacan y Freud para describir el acto de mirar placenteramente, un deseo primitivo que se sacia mediante la experiencia cinematográfica.
En Visual Pleasure and Narrative Cinema, Mulvey señala que si bien en el acto de la mirada subyace una diferencia de poder entre la persona que observa y la persona observada, esta relación también se encuentra mediada por la simetría de poder entre hombres y mujeres. De esta manera, la mirada masculina responde a los discursos situados desde las ideologías del patriarcado. En cuanto a Marie de Verot, la investigadora plantea que la mirada masculina posee tres ejes principales: la del hombre tras la cámara, la de los personajes dentro de las representaciones cinematográficas y la del espectador contemplando la imagen. En este caso particular, el primer eje se estudiará desde la iniciación fílmica, mientras que se mantendrán las otras dos perspectivas. Sin embargo, la representación de los personajes y la interpretación de las y los espectadores también responden a dicha iniciación. El meganarrador remite al gran hacedor de imágenes, concepto de Albert Lafayette. Explica que la narración cinematográfica se despliega gracias a una entidad enunciativa, pues consiste en un tipo de discurso codificado visual y sonoramente. Posee dos capas de narratividad, la mostración y la narración. La capa del mostrador corresponde con la mise en scène y el encuadre, desde donde yace la calidad visual de los fotogramas, que son unidades de primer nivel. En contraste, la articulación entre fotogramas da pie al movimiento, entre fotogramas da pie al movimiento y a la formación de los planos cinematográficos, unidades de segundo nivel. A su vez, el engranaje entre planos abre paso a otro tipo de macrounidades que forman un relato fílmico pluripuntual. De esta manera, la enunciación fílmica se sitúa desde estos dos niveles. Como personaje representado en la pantalla, Susana es ataviada con un conjunto de blusa clara, con mangas cortas y falda campesina que ciñe su. Su peinado evoca el estilo característico de las divas del cine de oro, como Raquel Serrano, interpretada por María Félix en La diosa arrodillada de Gabaldón, o Elena Irigoyen, encarnada por Miroslava Stern en Trotacay, de Matilde Landeta. Los aretes grandes y brillantes que porta enmarcan sus facciones y dan el toque final a su indumentaria. La vestimenta de este personaje no responde a las condiciones para elaborar en una hacienda. Así, su glamorización se integra como uno de los componentes melodramáticos de la puesta en escena. Desde los créditos iniciales, la cámara muestra un cielo sumamente nublado, el cual indica la proximidad de una tormenta. En relación con lo anterior, el sonido y las imágenes de la lluvia constituyen la atmósfera de esta película significativamente. Posteriormente, el relato se inscribe dentro de las celdas de un reformatorio donde unas mujeres apresan a una joven que lucha por liberarse mientras grita. En el montaje se ponen de relieve a través de primeros planos algunos animales silvestres. La aparición de este tipo de fauna será un motivo importante en toda la película, asociándose con el personaje de Susana. La primera secuencia por exponer corresponde con la llegada de la mujer a la hacienda. Ella aparece en medio de una lluvia torrencial y su presencia es advertida por la esposa del cacique. Posteriormente, unos hombres la rescatan y reposan en un sillón. Tras un acercamiento del rostro de la joven, desde el fondo, donde el fondo es atenuado por un desenfoque, la enunciación fílmica expone desde la continuidad de un plano medio a don Guadalupe observando a Susana inconsciente. Después de un corte, la cámara recorre todo el cuerpo de la chica, deteniéndose durante un tiempo más prolongado en sus piernas desnudas. Tras un récord de mirada, Jesús conecta su vista con la de don Guadalupe. La impresión causada por el cuerpo de la joven desmayada es una experiencia compartida entre ambos hombres, una mirada lasciva construida mediante este récord. Si bien Joss considera los raccords de mirada como procedimientos que parecen atenuar u ocultar la presencia de la instancia productora del relato audiovisual, la representación de una parte del cuerpo en primer plano supone el anclaje de la cámara en una mirada. El autor identifica que este tipo de casos son muestras de la subjetividad de la imagen. Dichas marcas pueden remitir a alguien viendo la escena, que en este caso consiste en la visión de esos hombres. En las acciones subsecuentes en el tiempo del discurso, el meganarrador da un tratamiento distinto a Susana en contraste con el resto de los personajes, tanto en el nivel de mostración como en el de narración. Por ejemplo, en uno de los toqueteos con don Guadalupe, Susana y su patrón se encuentran en el salón de armas. Desde que el señor entra porta un rifle, el cual limpia con esmero tras observar los senos de Susana mientras ella quitaba la suciedad de un ventanal. De esta manera, el establecimiento de la mise en scène también orienta la carga sexual de esta escena y de gran parte del relato audiovisual. El cuerpo de Susana suele encuadrarse de manera fragmentada, enfatizando casi siempre sus piernas o sus senos.
Por momentos, la articulación de planos coincide con la mirada de un personaje, otras veces no, lo cual abre paso a perspectivas ambiguas. Por ejemplo, cuando Susana entra con el mayoral al gallinero para recoger huevos, este la abraza aun cuando ella no lo desea. En dicho instante, los huevos se quiebran, derramando su interior sobre las piernas de la joven, y la cámara presta tiempo para mostrar este hecho. Estos primeros planos encuadrados frontalmente no coinciden con la mirada de Jesús, pues éste está de pie frente a la mujer. En otras ocasiones, Susana se descubre estando sola. Como su cuerpo ya ha sido sexualizado por los hombres y criticado por la ama de llaves Felisa, la mirada que se proyecta en este personaje es tamizada por este tipo de visiones, incluso cuando no hay otro personaje en escena. Por su parte, doña Carmen y Felisa son mujeres maduras a quienes la cámara encuadra sin detenerse en destacar alguna parte de su cuerpo. En contraste con Susana, las mujeres recogen su cabello y cubren sus hombros. También su trato a la protagonista difiere al principio. Doña Carmen, mujer devota y civilizada, recibe con lástima y maternalismo a la chica huérfana. Y Felisa expresa el desagrado que le despierta aun cuando ambas están frente a la familia. Doña Carmen asigna tareas a Susana que involucran una interacción directa con la peonada, quienes la acosan verbal y físicamente. Jesús, el mayoral predilecto, suele aproximarse a ella cuando están a solas, incluso la besa y la toca por la fuerza. Tanto los trabajadores como Felisa suelen insultar a Susana como en los siguientes diálogos que se pueden ver en la pantalla. Y bueno, de entre todos estos diálogos que son sumamente pues, peyorativos y cargados hacia cualidades o descritos como asociando a los animales, sobre todo animales silvestres del campo, eh, se destaca un insulto más sutil que es lanzado por el joven Alberto cuando Susana se propone ordenar los libros de su biblioteca. Se dice, bueno, aquí en la diapositiva también tenemos el diálogo, no Susana, gracias, las mujeres no entienden de estas cosas. No obstante, después de dicho agravio, el muchacho se disculpa. En este sentido, el trato que don Guadalupe y su hijo dan a Susana vista del que ella sufre por parte de los peones y la trabajadora doméstica. Estos hombres son tanto respetables como letrados, cualidad que la trama también pone de relieve. Los momentos más violentos yacen al final del relato cinematográfico. En este punto de la narración, doña Carmen ya ha acumulado una gran tensión emocional, pues tanto su marido como su hijo se han obsesionado con Susana. Mientras la confronta, Felicia incita a su ama para que azote a la muchacha con el látigo usado para los caballos. La mujer lo toma y le propina unos fuertes latigazos, aun cuando al principio de la escena se propone como una buena cristiana. En dicha secuencia, la perspectiva de la cámara se sitúa espacialmente en la posición de Susana, desde donde se observa a doña Carmen completamente fuera de sí, lanzando los latigazos. En este final, la enunciación fílmica destaca los rasgos moralizantes dispuestos a lo largo del relato, pues Susana se establece como una quebrantadora de la armonía familiar, quien ha desatado hasta la furia de una esposa sumisa y devota cristiana como es doña Carmen. Desde la filmación en un plano general, don Guadalupe quita el látigo a la señora para proteger a Susana. Inmediatamente después, los policías del reformatorio entran en escena. Señalan que la chica es una presa muy peligrosa a quien nunca debieron abrirle las puertas. Una vez que las autoridades aparecen, Jesús confiesa que él también había sido víctima del encanto de Susana. Mágicamente, don Guadalupe sale de este supuesto hechizo y da la autorización para sacar a la mujer. Tras haber sido asociada con animales salvajes y comparada peyorativamente con ellos, la trama expone finalmente a Susana como un ser desterrado no en calidad de persona, sino como una alimaña, pues es arrastrada hasta la salida de la casa. Asimismo, el desenlace del melodrama plantea una mágica restitución del orden. Una vez que la joven ha desaparecido del hogar, la dinámica familiar y de trabajo en la hacienda sigue con su ritmo habitual. La visión sexualizada de este, bueno, y bueno, esta es la parte, digamos, en donde hacemos uso de estos conceptos y posteriormente vamos a entrar ya a la sección correspondiente con el nomadismo. Susana desde el nomadismo. La visión sexualizada de este personaje no solo se estableció en la trama y en los elementos del relato audiovisual, sino también en la distribución de este producto cinematográfico. No fue idea de Buñuel, pero se le añadió el subtítulo Carne y Demonio para despertar el morbo sexual en el público de la época y así comercializar mejor la película. Con el propósito de enriquecer la visión sobre Susana como personaje, se abordará su establecimiento desde una perspectiva más contemporánea.
Se expondrán algunos rasgos de este personaje desde la propuesta del nomadismo y de Rosy Braidotti en Sujetos nómades, corporación y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea, con sus divididas limitaciones, pues este término considera principalmente el quehacer intelectual del nómade. Desde esta perspectiva, Braidotti estima que la etnia, edad, clase y género son componentes de la subjetividad. En el caso de dicho personaje, las dos primeras características corresponden con rasgos deseables por la norma, entendida como el centro deseable, pues se trata de una mujer joven de belleza europeizada. Sin embargo, Susana no cuenta ni con un ingreso ni con un respaldo económico, pues está bajo la voluntad de quienes estén bajo de que al no tener respaldo de una institución familiar, pues recordemos que se presenta simplemente como Susana en la trama, se posiciona socialmente desde la vulnerabilidad. Dentro del relato también se destacan sus problemas de salud mental, rasgo que adicionalmente la coloca en la periferia social. Como mujer es vista tanto como una niña por doña Carmen al principio del relato, como un animal por el resto de los personajes. Es denigrada en un contexto donde el conservadurismo tiene como resultado un doble moralismo. Haciendo referencia a los planteamientos de Donna Haraway en el manifiesto Cyborg, Braidotti considera el cuerpo como un campo de inscripción de códigos sociosimbólicos. En este sentido, Susana se establece en espacios que poseen su propia carga simbólica, como sitios nocturnos, inscritos casi siempre en un caos propio de la naturaleza. La mujer, a pesar de ser protegida por la familia, no tiene un lugar dentro del hogar, sino que es asignado un cuarto de ruido en donde cuelgan ruedas de bicicletas. En contraste con la casa de los caciques, esta se representa como un lugar limpio, con una gran presencia de imágenes religiosas. La ciudad también es vista por los personajes como un sitio en donde la civilidad se destaca, mientras que el campo se dispone como un lugar donde el salvajismo se asoma constantemente. Los espacios se vuelven más inhóspitos conforme se alejan del centro deseable, que es el hogar al interior de la hacienda, siendo estos los lugares del trabajo y el pozo de las Carmelitas, en donde suceden algunas escenas de cortejo a Susana y de aproximación sexual a Susana. El campo es manifestado como un lugar misterioso, peligroso, de donde pueden surgir personajes como esta joven. A Susana ni siquiera se le permite su desarrollo fuera de la norma. Su resistencia por coincidir en los modos deseables para el modelo familiar y de productividad en el contexto de la diégesis la convierten en merecedora de la expulsión social. De esta forma, el relato también pone de relieve los modos herméticos de las sociedades latifundistas del siglo XX. Asimismo, la película se sitúa como una crítica a la romantización del campo mexicano, un rasgo distintivo del periodo de cine de oro en nuestro país. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Rubí. Gran Gracias. participación. Gracias. Me faltó comentarles que podemos, yo creo que abrir las preguntas al final para que hablemos todas y queda abierto el chat para preguntas. Eh, bueno, ahora continuamos con la exposición de la doctora Raquel Gutiérrez Estupiñán. Ella es doctora en Filología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED de Madrid, España. Nivel P1 en el posgrado en Ciencias del Lenguaje del ICSIWAP, miembro fundador del Seminario de Estudios Cinematográficos del posgrado en Ciencias del Lenguaje y miembro del SNI desde 2002. Su línea principal de investigación es el discurso narrativo en diversos soportes y la perspectiva de género es constante en sus publicaciones y tesis dirigidas. Su ponencia se titula El periplo identitario de Rosa en Una mujer decente de 1950. Adelante, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a los organizadores de este congreso por este espacio para un fructífero intercambio de ideas y también agradecer a quienes nos están escuchando. En esta intervención propongo una lectura de la película Una mujer decente de 1950, dirigida por Raúl de Anda y protagonizada por Elsa Aguirre y Rafael Valedón. En ella, la joven Rosa se enamora de Armando de la Vega, un médico exitoso. Vive una aventura breve con él y queda embarazada. Armando se casa con Margarita, una joven de familia adinerada. Rosa pierde su trabajo.
Para garantizar su subsistencia y la de su hijo, se mete a trabajar como bailarina en un cabaret. Adquiere gran éxito, se vuelve famosa y rica. Mientras tanto, Armando ha pasado 3 años en Francia. En gran parte debido a que su suegra se entromete en todo, el matrimonio no funciona bien. Armando se acerca a Rosa y a su hijo sin relacionarla con la joven que había conocido unos 3 o 4 años atrás, hasta que ella le cuenta la historia. Margarita muere al rodar por las escaleras de su casa, a consecuencia de haber recibido una bofetada por parte de su madre. Armando, Rosa y el niño se vuelven a encontrar. Hasta aquí llega la historia. Nuestra herramienta teórica principal consistirá en llevar a cabo una adaptación a partir de las ideas que la filósofa Rosy Braidotti expone en el libro Sujetos Nómades. Aunque en esta obra la autora se ocupa del feminismo en la posmodernidad, recurriremos a sus propuestas como punto de partida para abordar una muestra de cine mexicano de los años 50. Consideramos que las reflexiones de Braidotti sobre la identidad pueden funcionar para el estudio de obras de otras épocas, si se realizan los ajustes necesarios, e incluso para soportes significantes diversos, como es el caso del cine, un tipo de discurso del que Braidotti no se ocupa. En esta tabla aparecen las variables que propone Rosy Braidotti. En cuanto al factor étnico con respecto a una mujer decente, mexicana implica que no se trata de una mujer blanca, ni europea o anglosajona, pero tampoco negra o indígena. Rosa es producto del mestizaje, representante de la belleza de muchas mujeres de los estados del norte de México. La edad de Rosa se sitúa en torno a los 25 años. Al inicio tendría unos 22. Para cuando se reencuentra con Armando han pasado más o menos 3 años. Ella ha adquirido madurez física y mental, ha pasado de una edad a otra a través de las experiencias vividas. No ha permanecido en un solo lugar y su identidad se ha ido transformando y enriqueciendo. Las variables 3 y 4 constituyen elementos esenciales en el periplo identitario de la protagonista. Al inicio de la historia, Rosa pertenece a la clase social media-baja, estudió taquimecanografía, una de las carreras cortas que estaba a disposición para las jóvenes de los años 50. Las otras, otras eran la enfermería, ser maestras de educación básica, empleadas en comercios, cafés, restaurantes o en servicio doméstico. No obstante, lo más común era que se encaminara a las jóvenes a prepararse para las tareas del hogar, la maternidad y el ser buenas esposas, una vez que conseguían marido, que era la meta preferida. Rosa vive con su madre, aparentemente dedicada a las labores del hogar, en una vecindad. Allí irá a buscarla la madre de Margarita, la prometida de Armando, cuando por mediación del mayordomo se entera de que espera un hijo de él. Es decir, Rosa es una muchacha ingenua que necesita trabajar. No era hija de familia. Al quedar embarazada, transita hacia una identidad diferente, la de mujer descarada, como la califican algunas de sus compañeras de oficina, quienes manifiestan un profundo desprecio hacia ella. Cuando nace su hijo, nueva identidad, se convierte en madre soltera y se desenvuelve en la marginalidad por no tener marido. A estas alturas también se observan cambios en su estilo de vida. Su madre ha muerto, o sea que está sola. Al haber perdido su trabajo, resiente la falta de recursos. Por ejemplo, no puede alimentar adecuadamente a su hijo, como se lo hace notar un médico. Para remediar la situación, acepta trabajar como bailarina en el teatro, entre comillas, de Paco, amante y protector de su amiga Catalina, quien de alguna manera representa la sororidad a lo largo del recorrido de Rosa. Inicia su entrenamiento y pronto destaca por sus dotes para el baile y por su belleza física. Se vuelve famosa,
Sus fotografías aparecen en los periódicos. Ya no vive en una vecindad, sino en un apartamento amplio y bien arreglado. Cuando Armando, sin haber reconocido en la vedette a la joven con quien mantuvo una relación sexual casual para él, la aborda en el cabaret elegante donde ella trabaja, Rosa se ha convertido en una mujer soberbia, con un cuerpo espectacular que su vestimenta pone de relieve. En esta época de su vida, Rosa se encuentra en una nueva faceta identitaria. De acuerdo con Rossi Braidotti, la materialidad corporal debe entenderse como un punto de superposición de lo físico, lo simbólico y lo sociológico, con un repudio del esencialismo. La autora menciona a Foucault con respecto a que la materialidad del cuerpo se presta a que sus energías puedan usarse, manipularse y construirse socialmente. Se trata de una materia prima destinada a ser socializada en una productividad que tiene un fin. La secuencia de Rosa aprendiendo a bailar, a moverse en un escenario, aquí por ejemplo cuando ella trabaja en un lugar más elegante, confirma estas ideas. También en esta otra secuencia donde se exhibe, por así decirlo, frente a Armando. Entonces, aquí el cuerpo puede verse como una forma de resistencia y agregaríamos como instrumento para ejercer cierto tipo de poder, un poder que se basa en la seducción y permite manipular, en este caso, el deseo masculino. Rosa mantiene el control de su corporalidad. En el cabaret elegante donde trabaja, es sabido que no acepta hablar con los clientes. Hará una excepción con Armando, pero será para alcanzar lo que se ha propuesto: vengarse de lo que han tenido que pasar ella y su hijo a consecuencia de la indiferencia de él. De hecho, uno de los amigos de Armando se refiere a Rosa diciendo que dicen las malas lenguas que es una mujer decente. A lo largo del desarrollo de la historia, que no es la historia de Rosa, sino una serie de fragmentos de su vida, a saber, los acontecimientos que la llevan de la ingenuidad, la fragilidad y la desprotección a la situación de una mujer madura y poderosa. Y podríamos leer aquí una especie de Bildungsroman femenino, es decir, la construcción de un sujeto dueño de una serie de facultades adquiridas a través del tiempo y de la experiencia. Rosa puede caracterizarse así como un sujeto nómade, según la propuesta de Braidotti, ya que a través de los cambios en su identidad, inseparables de las experiencias vividas y ligadas al paso por diferentes espacios, cada uno de ellos relacionado con lo social y los estilos de vida, como vimos en la tabla 1, es una especie de migrante que al transitar de un ámbito a otro se convierte en un sujeto diferente. Abundemos en esta idea. Lo que define el estado nómade es la subversión ante las convenciones establecidas al interior de un determinado contexto sociocultural, no el acto literal de viajar. Viajes importantes pueden ocurrir sin que el sujeto se aparte de su hábitat. Rosa no abandona por completo los diversos lugares de la Ciudad de México en los que transcurre la historia contada, pero como ya hemos señalado, se mueve de un espacio a otro: la oficina, la vecindad, el cabaret, cronotopos que albergan a otros más reducidos, como podría ser el escritorio en la oficina, el departamento donde vive con su madre, su camerino en el cabaret. Hay lugares de la ciudad que también son significativos: calles, comercios, restaurantes, la fachada de un cine, las lomas. Aquí vemos a la izquierda a Rosa en el portón del lugar donde trabaja, que era la Secretaría de Salud. Después, junto a su amiga Catalina, que la invita al cine. Más allá está, ay, no veo cuál es la foto, pero bueno. Y después aquí en el puesto de donde venden tacos de cochinita pibil. Y luego en las lomas, contemplando la ciudad a sus pies, que ahí es donde tiene lugar la relación sexual con Armando, que claro, la película no presenta, ¿no? Allí hay una elipsis. Algunos de estos sitios, en otro lugar de la película, están ligados a clichés,
o por lo menos a imágenes recurrentes, sobre todo los que aluden a una vida de pareja y a una familia ideales. Aquí vemos, por ejemplo, el fotograma donde están en el teatro, de paseo en auto o a caballo, un día de campo familiar. Cada uno de estos espacios corresponde a un momento del desarrollo de la historia y cada uno modifica la identidad de Rosa. Así, los desplazamientos nómades son una metáfora performativa que hace posible que surjan encuentros y fuentes de interacción, de experiencia y de conocimientos insospechados. Braidotti distingue tres niveles de análisis para el proyecto de un nomadismo feminista. Yo empleo más bien de nomadismo femenino, los cuales encuentran ilustración en la historia del periplo de Rosa. Están resumidos aquí. El nivel 1 corresponde a diferencias entre hombres y mujeres. Aquí Rosa es el otro diferente. Armando no muestra gran interés por sus sentimientos y no la reconoce cuando se vuelven a encontrar. En cuanto a diferencias entre mujeres, ante los avances de Sánchez, Sánchez es un trabajador también, trabaja también en la oficina de donde trabaja Rosa, tiene un puesto un poquito más elevado que las secretarias. Le dice en algún momento, tú sabes que me gustas muchísimo. En algún otro momento le invita a subir a su coche, pero ella le dice, está usted equivocado, señor Sánchez, yo no soy de esas. Las compañeras de trabajo, como ya vimos, la menosprecian cuando se dan cuenta de que está embarazada. La madre de Margarita le hace notar el contraste entre la miseria de la vecindad, donde ella vive, y la casa donde vive la señora con su hija. Esta mujer, como veremos un poquito más adelante, manifiesta una actitud clasista en varias ocasiones. En cuanto al nivel 3, eh, diferencias dentro de cada mujer, Rosa deja de ser una joven ingenua, atraviesa por muchas experiencias, llega a adquirir fama y dinero y se transforma en una mujer poderosa. Aquí se sitúa el núcleo de su periplo identitario. Cabe aclarar que los tres niveles se encuentran interrelacionados, se dan simultáneamente en la vida cotidiana y no siempre son fáciles de distinguir. Los dos primeros corresponden a un tiempo lineal, mientras que en el tercero el tiempo es discontinuo, interno y genealógico. Algunas observaciones a partir de esta tabla. La actitud de las compañeras de trabajo de Rosa representa una forma de sanción pública por no haberse sometido a la disciplina social adecuada. En ello interviene desde luego la corporalidad, ligada en esta etapa de la vida de Rosa a las transformaciones del cuerpo de las mujeres durante el embarazo. A propósito de ello, la madre de Margarita le aconseja posponer un embarazo lo más posible para evitar que Armando pierda interés en ella. Le dice, tú no sabes la desilusión que les causa a los hombres ver a una mujer en estado. Mientras una va perdiendo la línea, ellos buscan diversiones por otro lado. Esta idea es una muestra de que muchas mujeres tienen internalizados los estándares del patriarcado sobre la aceptabilidad del cuerpo. Algo está internalizado cuando se incorpora en la estructura del yo, es decir, en los modos de percepción y autopercepción que le permiten a ese yo distinguirse de otros yoes y de cosas que no son yo. Una forma de resistencia consiste en poseer un cuerpo convenientemente femenino, un cuerpo construido a través de prácticas apropiadas. Lo anterior porque puede ser crucial para el sentido de sí misma como mujer con respecto a su existencia individual y como sujeto deseante y deseable. Es lo que sucede con Rosa. En su etapa de joven secretaria, ella no ha descubierto el poder de su cuerpo. Esta conciencia la adquiere primero al iniciarse en el baile de cabaret y luego como vedette solista en lugares más elegantes. Es entonces cuando con ayuda de la vestimenta ejerce poder, a saber cómo utilizar su magnífica figura, su forma física. Las diferencias entre la madre de Margarita y Rosa llegarán a diluirse a medida que transcurre la historia. En algún momento Rosa se enfrentará a la señora para hacerle notar que es famosa y tan rica como Armando, es decir, en ambientes distintos,
ha alcanzado una forma de igualdad. Es notable entonces la importancia que se otorga a los contrastes sociales a lo largo del filme. Rosa hace alusión a ellas cuando llega el momento de informar a Armando que él es el padre de Rodolfito, el niño de 4 años que, como anécdota, fue el primer papel que desempeñó Angélica María en el cine. Entonces, están juntos Armando y Rosa y tiene lugar lo siguiente. Armando dice, tú sabes que te quiero y me molesta no saber algunas cosas. ¿O es que todavía no merezco tu confianza? Rosa le dice, en ese caso te lo voy a contar todo. Entonces pone el sueño de amor de Liszt en el tornamesa y dice, mi historia es bien sencilla. Una muchacha joven, inexperta, locamente enamorada de un ideal, de un imposible. Él era un hombre de diferente nivel social al mío. Yo, taquimecanógrafa. Él, un famoso doctor. Un día nos encontramos casualmente por la calle. Comimos tacos de cochinita en un puesto. Después fuimos a su departamento. Ahí escuché música como nunca la había oído, precisamente esta. Después fuimos a las lomas. Quería contemplar la ciudad a mis pies. El resto tú debes recordarlo. Fin de la cita, aunque de hecho, pues el hombre no se acordaba muy bien, ¿verdad? La forma en que está construida la historia hace aparecer a Armando como una especie de príncipe azul que llega a salvar a la mujer. Al expresar su decisión de casarse con ella, pondrá al alcance de Rosa y de su hijo una posición económica estable y una imagen de respetabilidad en el contexto social. Esposa de un médico de prestigio y adinerado. A pesar de este enfoque muy de los años 50, el poder adquirido por Rosa va a subsistir y así tendrá que reconocerlo y aceptarlo Armando. Esta es una de las últimas tomas de la película que deja prever lo que sigue, que seguramente será la formación de una familia y el regreso de Rosa al estatuto de mujer decente que tenía al principio. Algunas conclusiones. En esta lectura hemos tratado de poner de relieve la posibilidad de enfocar el personaje de Rosa como una mujer real, entre comillas, de un modo nómade, es decir, proceder al reconocimiento del carácter complejo de las condiciones semióticas, condiciones de significancia, y materiales en las cuales se desenvuelve cada mujer. Quisiéramos insistir en la identidad como un sitio de diferencias. La historia de Rosa pone en escena a un sujeto que ocupa una variedad de posiciones en distintos momentos, a través de las variables que hemos examinado. El sujeto Rosa es una entidad múltiple, interconectada, que se adquiere mediante un vínculo relacional con el otro, escribe Braidotti. Cabe asimismo ser una invitación a reconocer la relación con la genealogía, pensar en las mujeres, así como en los valores y en los contextos socioculturales de los años 50 y en las mujeres actuales. Si se me permite una digresión autobiográfica, este fue el esquema de la vida de mi mamá, nacida en 1925 y que cuando se filmó Una mujer decente tenía más o menos la misma edad que Rosa. Estudió para secretaria, pero también cocina, repostería, costura y bordado en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Puebla. Había encontrado trabajo en el despacho de un abogado. Al volver a casa de ese primer día, encontró a mi abuela llorando. ¿Por qué quieres trabajar? ¿No te damos todo lo que necesitas? Y así quedó truncado ese camino. En el caso de mi madre, para siempre. Gracias. Muchas gracias, doctora. También gran ponencia, muy, muy interesante. Ya habíamos estado hablando en las juntas, ¿no? En las reuniones de preparación, qué tan importante es el cine en nuestras vidas y es muy valioso su comentario y su experiencia. Entonces, muchas gracias. Comentamos al final. Y bueno, si me hace el favor de presentarme, se lo agradecería. Muy bien, con mucho gusto presento a nuestra próxima ponente, que es también la responsable de esta mesa. Dulce Ivette Muñoz Nopal es comunicóloga por la Facultad de Comunicación,
así como maestra y doctora en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente de la Universidad Anáhuac, Puebla. Sus líneas de investigación son la intermedialidad, la transposición, los estudios culturales y los estudios de género. Te escuchamos, Ivette. Muchas gracias, doctora. Nada más para asegurarme, ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve Ok, bien. muchas gracias. Bueno, en esta ocasión voy a abordar las identidades femeninas en Salón México, en estas dos versiones, la primera de 1949 y la segunda de 1996. Me parecieron dos productos culturales muy importantes, dos textos muy relevantes en estas cuestiones, porque la transformación en el relato nos deja ver la manera en que las mujeres se ha transformado la manera de ver a las mujeres, ¿no? Precisamente continuando esta línea de investigaciones desde la ponencia de Rubí y de la doctora Raquel Gutiérrez, la manera en que las mujeres eran vistas como objeto, como sujeto de la mirada masculina y cómo se trasladan a esta diversidad de identidades, de miradas, de la manera en que se construyen. Entonces, voy a explicar un poco acerca de esto para ir puntualizando. Como resumen, quisiera mencionar principalmente que las adaptaciones fílmicas nos permiten dar cuenta de transformaciones socioculturales, porque al final el cine nos da cuenta de un momento histórico, de un momento sociohistórico. Entonces, en este caso, el objetivo de la ponencia es observar precisamente la construcción y reconfiguración de las identidades femeninas y de la dinámica social a través de este estudio de la adaptación de la cinta Salón México, dirigida por Emilio Fernández, a su versión homónima, dirigida en 1996 por José Luis García Agras. Quiero destacar este concepto de identidad, como mencionaba en la introducción. Se trata de esta asociación de rasgos que caracterizan a ciertos miembros de una colectividad frente a otros, que los distinguen de estos otros y que les hacen definir que no pertenecen al mismo lugar o a esa misma colectividad. También tiene que ver con la conciencia que un individuo tiene de sí mismo y de reconocerse distinto de los otros. Entonces, todas estas características que van a distinguir a unos de otros nos van a permitir también ver o medir en dónde está parada cada identidad o en qué se basa. También quise retomar este concepto de mirada masculina de Molby para contrastarla con el de sujeto nómade de Braidotti. Desde la mirada masculina, como ya mencionaba Rubí, tenemos esta paradoja del falocentrismo, ¿no? De este miedo que tiene el hombre ante ese otro ser que no es un hombre, ¿no? Y que lo observa como alguien riesgoso para su integridad y para su bienestar. Como vemos en el tema en la revisión de Susana, estos hombres que temen a ese objeto que no pueden poseer, que les despierta tantas pasiones, tantas emociones y que no saben cómo controlarlo, como víctimas de este pecado capital del que nos hablan también los relatos bíblicos de Adán y Eva. Algo parecido sucede aquí, ¿no? La mujer es el riesgo, es ese riesgo para el hombre desde la mirada masculina. En este caso, la mujer se consolida como un símbolo de castración y como símbolo también de maternidad desde la perspectiva de Molby, ¿no? Entonces, la mujer es objeto sexual, por un lado, es personaje secundario porque depende de las acciones de los personajes masculinos para desarrollarse. Aquí recuerdo mucho eh, este reel que se compartió muchas veces de una actriz norteamericana que dice, en las películas siempre vemos a las mujeres preguntarle a los hombres, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, como si el hombre tuviera
el discernimiento para decir en ese momento, ahorita vamos a hacer esto, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, ¿no? Y ella decía, en la vida real, ¿cuántas veces una mujer le pregunta a un hombre ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, me recordó mucho precisamente a este tema de ser personaje masculino, de personaje secundario, perdón, desde la mirada masculina. Y tenemos la parte del misterio, el mito o el fetiche, precisamente para limitar ese riesgo del hombre ante la mujer. La mujer debe convertirse en misterio, mito o fetiche, alguien alejado, alguien que no puede eh, perturbar mi yo, mi identidad, ¿no? Entonces, bueno, esto con respecto de la mirada masculina. Ahora, lo que nos permite el concepto de sujeto nómada es precisamente algo totalmente diverso, ¿no? En este caso, Braidotti nos dice que existen ejes de diferencia para la subjetivación. Esto ya lo mencionaba la doctora Raquel también. Y vemos que hay diferentes aspectos que van a determinar, que van a determinar la identidad de cada mujer, ¿no? Y va a estar, se va a configurar en función de clase, en función de etnia, de género. No me gusta tanto el término raza, por temas sociológicos que ya se han abordado en otros, teóricamente en otros lados, pero bueno, Braidotti sí lo menciona así, clase, raza, etnia, género y edad, ¿no? Entonces vemos cómo todo esto atraviesa lo que es la identidad femenina, la construcción de esta identidad femenina que se mueve. Entonces, para dar un poco de contexto histórico con respecto de ambas películas, tenemos que Salón México de Emilio Fernández se lanza en 1949 y resulta que pues coincide con este final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucede con esto? Toda la película está llena de referencias al Escuadrón 201, ¿no? Que es este escuadrón mexicano que participó en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente da un mayor estatus a las personas que participaron ahí y es un tanto nacionalista el discurso y las protagonistas, la protagonista y su hermana van al grito el 15 de septiembre y las luces y las banderas y todo esto, ¿no? O sea, sí se ve, es muy evidente este discurso nacionalista. Ahora, con respecto al discurso ya de la mujer, vemos a las mujeres sujetas a la vida privada, es decir, voy a profundizar en eso un poco más adelante, pero sí se ve mucho esta tendencia a restringir o a meter a la mujer adecuada, buena, perfecta en casa y con su familia. Entonces, ahorita profundizo en eso. Y como, digamos, como un apunte también contextual, en ese momento estaba este debate por la lucha del voto, ¿no? Por la participación de la mujer en cuanto al voto, que se dio que unos 3 años después. Pero bueno, estaba esta tendencia de la lucha de las mujeres por participar políticamente. Con respecto de Salón México de 1996, tenemos como tema la globalización. ¿Qué sucede con la globalización? Pues nos abre todo un panorama, una gama de posibilidades culturales, políticas, económicas, que obviamente antes no se veían, ¿no? Y aquí precisamente quiero puntualizar que posiblemente el relato tenga relación con esto. O sea, en vez de meter a esta mujer en una cajita de sujeto-objeto, se diversifica y entonces la mujer tiene diferentes identidades, diferentes características y responde a diferentes aspectos o elementos de su entorno. Entonces la globalización puede tener injerencia en esta nueva manera de contar Salón México. Con respecto de las mujeres que ya en ese momento participaban en la vida, laboral, en el aspecto económico del país, pues empieza a ver o empieza a hacerse más evidente la desigualdad laboral y la violencia de género precisamente por este deseo de intervenir ya en la vida pública y no quedarse tanto en casa, ¿no? Que tanto se juzga a la mujer por eso en ese momento. Y con respecto del activismo, pues se lucha en este caso por la presencia de las mujeres en la política, o sea, ya no tanto el voto, sino como representación política en
en el país, en el gobierno y en la toma de decisiones. Entonces, bueno, este es un contexto general que nos va a servir un poco para revisar lo siguiente. En Salón México de 1949 tenemos a Mercedes Gómez. Ella es la protagonista y ella es la única que desarrolla una identidad, digamos. Ella es la mujer, bueno, ahorita la voy a escribir, pero ella es nada más, digamos, la única mujer en foco del relato. En la de 1996 tenemos múltiples identidades. Tenemos a Mercedes, pero también tenemos a Jaivita, que ella es su mejor amiga, y tenemos a Almendrita, que es su rival de amores. Entonces aquí tenemos la representación de cada una de ellas y ahora voy a profundizar en sus características. Mercedes Gómez de 1949, ella es hermana. Tiene una hermana en una escuela, olvidé el nombre, pero es una escuela privada en donde las chicas se quedan ahí, viven ahí, para aprender a ser buenas mujeres. Ahorita profundizo en ese término también. Bueno, ella como hermana decide sacrificarse, trabajar como fichera, bailando en Salón México, para pagar la educación de su hermana. Ella es abnegada, ella es buena, lo pongo entre comillas porque al final sabemos que es como un estereotipo, la mujer buena, ¿no? Entonces es la mujer buena, sacrificada, víctima de las circunstancias, que no tiene otra, no puede tomar decisiones diferentes porque está sujeta a a ese deber ser que le exige la sociedad. Si no tienes dinero, si no tienes, obviamente, en este caso, una familia que sea tu soporte, que esté detrás de ti, si te enfrentas a circunstancias graves, como en este caso, que es pues la pobreza, tienes que sacrificarte, ir a trabajar y encargarte de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? En cuanto al contexto, si vemos el personaje de Mercedes, nos damos cuenta que la mujer trabaja por sacrificio, no por desarrollo personal. O sea, las mujeres que trabajan en ese momento son las que tienen que trabajar, las que no tienen otra opción. ¿Quiénes son las que tienen otra opción? Las que pudieron estudiar la preparatoria, porque hasta eso la preparatoria era como el último nivel a estudiar antes de casarse. Entonces, ellas eran privilegiadas, las que estudiaban preparatoria, las que sus papás podían solventar todos sus gastos, que tenían una vida cómoda y que encontraban un marido antes de salir de la preparatoria, porque así ya tenían toda su vida resuelta, ¿no? Esta frase de toda su vida resuelta, bueno, ahí estaba. Entonces la mujer trabajaba porque no le quedaba de otra, no porque quisiera desarrollarse personal, profesionalmente, no, era por sacrificio. Ahora, la mujer sacrificada también adquiría un mayor valor, al menos desde esta perspectiva del relato de Salón México. La mujer que daba todo por su familia, por ese deseo de mantener, de sostener a su sangre, así le pasara lo que le pasara y que siempre estuviera ahí y sobreviviendo a duras penas, bueno, esa mujer tenía mayor valor. Y como premio a su sacrificio, se le ofrece dejar de trabajar, porque uno de los personajes le dice, yo no te preocupes, yo te voy a sacar de trabajar, yo te voy a dar todo lo que necesites y ya no vas a tener que estar aquí, en Salón México. Ese era su premio, ¿no? Después de tanto sacrificio. Entonces, eso en cuanto a Mercedes del 49. Ahora, si nos vamos al 96, Mercedes es madre, o sea, Mercedes es la madre de esta chica que está estudiando, pero ella está harta del sacrificio. A ella sí se le nota, ella sí dice, yo ya estoy harta, yo ya no quiero estar ocultando lo que hago, yo ya me sacrifiqué mucho tiempo por Laura, que es su hija, ya no quiero dar más, ya que todo el mundo se entere, ya no me importa, porque Laura obviamente no sabe que su mamá es prostituta en este caso. También esto es importante porque en Salón México del 49 se deja ver nada más el tema de que es fichera, ¿no? O sea, no se le muestra como una prostituta. En el 96 sí, sí es una prostituta, o más bien sí se le muestra, y, y sí destaca esta parte del hartazgo de hacerse cargo de todo, de tener que sacrificarse, de no tener dinero y demás.
Y después tenemos que resulta que está enamorada. En Salón México del 49, Mercedes no se enamora. Mercedes está con Paco, que es el personaje masculino, porque él es quien se encarga de distribuir su dinero, ¿no? O sea, de todo lo que ella gana y él se tiene que hacer cargo de darle su dinero. Pero Mercedes en 96 sí está enamorada de Paco, sí se pelea por él con otras, también está harta del sacrificio, también es apasionada, también se deja llevar, y aquí tenemos una personalidad totalmente distinta. Aquí no es la mujer abnegada, aquí está, sí, de alguna manera es víctima de estas circunstancias, pero se está decidiendo también ejercer su sexualidad, su libertad en cuanto al amor y las pasiones, ¿no? Entonces aquí tenemos otra diferencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Sí vemos a una mujer harta de cumplir con estos papeles que le exige la sociedad y que de alguna manera el hecho de que existiera esta oportunidad de las mujeres para trabajar la sigue manteniendo vulnerable, ¿no? Aunque tenga esta posibilidad. Ella se deja llevar por sus deseos y pasiones hacia la perdición, porque también el hecho de que se deje llevar por deseos y pasiones la lleva a la muerte. Entonces vemos otra vez este castigo de la mujer a la mujer por ser libre. Y las mujeres compiten por la atención de los hombres. Ella y Almendrita se pelean constantemente porque ambas quieren a Paco. Entonces, tenemos ya mujeres que sí toman decisiones, pero que siguen sometiéndose de alguna manera a los estándares del patriarcado, ¿no? Beatriz, de manera general, que es la hermana de Mercedes en Salón México del 49, ella es ingenua, inocente, soñadora y dedicada. Ella está estudiando, pero ¿para qué está estudiando? Para casarse. Su mayor logro en ese momento, como mencionaba la doctora Raquel, en ese momento el mayor logro de una mujer era el matrimonio. ¿Y cómo se preparaba la mujer para eso? Bueno, en la escuela. En la escuela aprendía repostería, costura, incluso modales, ¿no? Me parece que hay como instrucciones de modales y para hacerla la mejor esposa posible. También en este caso, pues está el discurso de tener como esposa un expiloto del Escuadrón 201, es un logro doble, ¿no? O sea, el doble premio para Beatriz porque se va a casar después de la preparatoria y va a ser esposa de un expiloto del Escuadrón 201. Ahora, obviamente la mujer más feliz en este contexto es la que ha asegurado su vida con el matrimonio. Y las mujeres estudian la preparatoria para aprender a ser buenas mujeres. Estas son las buenas mujeres, las que saben coser, las que saben cocinar, las que saben hacer pasteles, las que saben limpiar su casa y las que se comportan en sociedad. Entonces, esas son las características de ese contexto del 49. ¿Qué pasa con la del 96? Bueno, en este caso es Laura, que es hija de Mercedes. Ella es alegre, se confunde obviamente con la muerte de su madre, pero la imagen es más infantil y esperanzada. Aquí dejan a las infancias ahí, ¿no? Las dejan protegidas. Ella no se tiene que casar, ella no está aprendiendo a ser una ama de casa, ella simplemente está siendo niña y está pasando por este duelo de su madre, ¿no? Eh, entonces la inocencia no se rompe, no hay una expectativa de que ella sea una buena mujer y pues su infancia permanece intacta. Ahora, Jaivita, ella es amiga, es realista, ella está muy consciente de su contexto, de lo que está pasando en ese momento, es solidaria y es empática. Ella acompaña todo el tiempo a Mercedes, ella se hace cargo de Laura cuando muere Mercedes y pues defiende a su amiga, ¿no? Ella explica qué es lo que sucedió con su amiga antes de su muerte. Entonces, en este caso muestran también, además, a pesar de la competencia entre mujeres, sí muestran un tipo de sororidad entre mujeres, eh, que las mujeres contienen y cuidan, o sea, las mujeres protegen, las mujeres abrazan, ¿no? Y las mujeres también ejercen su sexualidad libremente. En este caso, Jaivita tiene ahí unos encuentros con el detective que está investigando la muerte de Mercedes. Luego tenemos a Almendrita, que ella es amante, es traicionada por Paco, es vengativa y es sumisa. Por un lado, ella se enfrenta con Mercedes para ganarse el amor de Paco, y por otro lado, ella, hay una escena en la que está teniendo relaciones con Paco y le dice, si quieres dime Mercedes, ¿no? Con esta intención de
no me importa que tú estés queriendo a otra mientras tú estés aquí conmigo en este momento. Entonces ahí muestra otra complejidad de identidad femenina que, aunque de carácter fuerte, también está sometida a este sistema machista de competencia. Ella es la representación de esta frase de el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y es la mujer que da todo por amor, ¿no? Por amor entre comillas, hasta su dignidad. Y una mujer despechada es capaz de todo, también esta frase que persigue mucho a la descripción de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a esto, que es como parte ya del cierre, eh, vemos cómo las mujeres se configuran de diferente manera. No todas son iguales, cada una tiene deseos, ideales, pensamientos distintos, y ya no las reducimos a una cajita de la mujer abnegada y sacrificada. Aquí todas están sintiendo diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta lectura porque deja ver cómo se han transformado los discursos, o más bien cómo se transformaron desde los años 50 hasta los 90, el discurso que rodeaba a la mujer, en este caso la identidad de la mujer, ¿no? En este caso solo quería mencionar que los hombres, bueno, Mercedes, la identidad de Mercedes se construye a partir de la mirada de todos los demás en el 96. ¿Por qué? Porque llega un detective a investigar su muerte y entonces empieza a preguntar a cada uno qué fue lo que pasó. Mercedes nunca cuenta su historia. Todos los demás, o más bien las representaciones que vemos de Mercedes son a partir de la perspectiva de cada uno de los personajes. Entonces, en el caso del 49, el relato muestra la historia de Mercedes. No hay entrevistas, no hay como tal una perspectiva declarada, sino más que la de el mismo mega narrador, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, en el 49 tenemos a Lupe López, que es quien le ofrece a Mercedes casarse con ella y darle todo lo que necesite. Él se consolida como un héroe abnegado, protector y amable, ¿no? Y sin embargo, tenemos que Mercedes es la única que merece su atención. Entonces, cualquier otra mujer no es digna de su mirada. Esto sucede también con el Lupe del 96, que es amable, es protector, es realista y es galante, pero solamente con Mercedes. Las otras mujeres, incluso hay momentos en los que Lupe se ve con otras mujeres, incluso me parece que Almendrita, y las trata con desdén, ¿no? Simplemente las usa como objetos sexuales y las deja. Entonces también vemos más complejidad en los personajes masculinos del 96. En el caso del 49, Paco es un macho violento, mujeriego y criminal en ese momento. Lo vemos muy tal cual, muy en una cajita también, ¿no? Este macho violento de los años 50 que vemos constantemente en muchas películas, que es gángster, que roba bancos, que además es proxeneta y demás, ¿no? O sea, tenemos este estereotipo eh, totalmente desarrollado. Y el Paco del 96 es violento y es criminal, sin embargo, se llegan a mostrar ciertos momentos en los que es soñador cuando está planeando irse a Cuba con Mercedes, y también es empático con unos niños que viven en la calle y que les da dinero de vez en cuando y les cuenta sus aventuras, ¿no? Como si fueran hazañas, y los niños están con él o lo siguen por esto. Entonces aquí también vemos un personaje también complejo. No se queda solamente en el macho de los 50, sino que adquiere otras dimensiones ya en el relato del 96. Y bueno, tenemos al inspector Castellón, que en este caso a mí se me figura como esta mirada masculina que está culpando a la mujer por todo lo que le pasó. Él llega a investigar la muerte de Mercedes y empieza a preguntar a todos sin ningún grado de empatía, así de, bueno, seguramente ellos estaban juntos y entonces se pelearon y entonces, como echándole la culpa a ella, ¿no? En muchas ocasiones. Es inquisitivo, es antipático, es muy realista y se nota hasta insensible, pero tiene un cierre. O sea, al final este personaje nos da un cierre en la película y ahorita les menciono que las principales transformaciones que vemos, el relato se mantiene en los años 40, o sea, no cambia el tiempo. Eh,
más bien lo que sucede es que se reconfigura el relato. Entonces, tenemos que se deja de lado este tema nacionalista de la Segunda Guerra Mundial y de la primera versión, y se adopta una perspectiva más íntima del contexto, o sea, se sitúa más en ese contexto en específico del Salón México. La maternidad pasa de asociarse con el sacrificio admirable a ser una carga que sí harta a la mujer, que exalta también las desigualdades y la violencia interseccional que mantienen a la mujer en desventaja, ¿no? No tan, algo que se romantizaba en los 50 se convierte más bien en esta situación de hartazgo. En contraste con la versión de Emilio Fernández, en la que Mercedes, sin ser madre, se encarga de su hermana, en la de García Gras, la mujer, además de ser madre, es amante, es rival, es trabajadora, es amiga, es cómplice y todo lo demás, ¿no? O sea, sí, se nos muestra una mujer multidimensional, no anclada a una sola idea. Y en la cinta del 96, la identidad de Mercedes se construye a través de la mirada de los otros. Como mencionaba, no existe su versión, existe la versión de todos los demás. Ella no puede contar su historia, todos los demás la cuentan. Y el cierre que da precisamente el inspector es decir al final, aquí no pasó nada, aquí pasa la vida. Y eso nos da apertura a decir que la historia de Mercedes es la historia de muchas otras mujeres, puede ser la historia de cualquiera, de todas, de muchas o de cualquiera, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Y ya a manera de cierre, como conclusiones preliminares, porque creo que es un tema que da para mucho más, la mujer deja de ser objeto en esta cinta del 96, perdón, deja de ser objeto y se convierte en sujeto, deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en constructora de su propio destino en un contexto que, sin embargo, la siguen marcando en una narrativa en la que prevalecen la violencia y el escrutinio de una mirada masculina posmoderna, ¿no? Ya no nada más nos remitimos al modernismo, sino nos vamos a lo posmoderno. La multiplicidad de perspectivas en la versión de García Gras evidencia también la fragmentación de la identidad femenina, pero pone de relieve la complejidad de su construcción, porque se configura como proceso intersubjetivo. Entonces, bueno, quise cerrar con estas dos reflexiones y bueno, muchas gracias por su atención. Continuamos para que podamos cerrar con preguntas. Gracias. Ok, entonces, continúo. Voy a presentar la siguiente y última ponencia que está a cargo de la maestra Irma Guadalupe Galindo García. Ella es doctorante en Ciencias del Lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP. Es académica del TEC de Monterrey, Campus Puebla, y de la Universidad de Anáhuac, Campus Puebla. Es guionista y productora de televisión, radio y cine, y networker en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2022. Su título, o el título de su ponencia, es Identidades Femeninas Disruptivas en Danzón, de 1991, de María Novaro. Adelante, Irma. Muchísimas gracias. Disculpen, ¿puede verse ya mi presentación? Todo bien, la vemos ¿Todo perfecto. bien? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores por brindarnos este espacio. Gracias, por supuesto, a los asistentes que están acompañándonos, muchos de ellos compañeros del Seminario de Estudios Cinematográficos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. También muchísimas gracias a mis compañeras, doctora Raquel, doctora Ivette, maestra Rubí, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues estar en este momento de plena sororidad, porque además, por supuesto, por las reuniones previas que tuvimos para preparar esta mesa, pues estuvimos acompañándonos en el proceso. Así que muchísimas gracias. Como bien señalaba la doctora Ivette, mi presentación se denomina Identidades Femeninas Disruptivas en Danzón de María Novaro. Básicamente voy a abordar a dos identidades que son Julia, la protagonista, y una de sus amigas en la aventura que ella vivirá en Veracruz, que se denomina Susi. Bien, antes de empezar la ponencia, la presentación, es para mí muy importante señalar
que esta presentación se desprende del trabajo de doctorado que estoy realizando precisamente en Ciencias del Lenguaje, en este mismo instituto, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Y bueno, pues mi trabajo doctoral tiene que ver con 2 películas de esta directora. Una es Danzón y la otra es Sin dejar huella. Mi interés viene desde hace muchísimos años. Soy gran admiradora del cine mexicano en general. Es el que más conozco, es el que más he visto y pues que dejó una huella profunda en mi infancia, porque bueno, cuando yo era niña y asistía al cine, no había cine hollywoodense en las pantallas, siempre vimos cine mexicano. Cada fin de semana, cada domingo que estábamos en el cine de mi ciudad, de Zacatlán, Puebla, veíamos cine mexicano. Entonces, me gusta muchísimo. Y bueno, cuando llega la llamada ola del nuevo cine mexicano o esta etapa, nuevo cine mexicano, pues me pregné de ella y precisamente Danzón es una de estas películas de esa ola, de esa época del nuevo cine mexicano. Cuando la vi, tendría unos 14 o 15 años, la verdad es que no podía definir exactamente qué estaba gestando en mí el haber visto esta película, pero algo cambió y realmente me interesó a partir de ese momento el trabajo de la directora y también el trabajo hecho por mujeres, el cine hecho por mujeres, porque bueno, yo no consumía, no había demasiado cine hecho por mujeres en el cine mexicano, entonces me llamó mucho la atención y de ahí surgió. Bueno, entonces inicio con esta ponencia. Bien, primero quiero presentarles a María Novaro. Al igual que ocurre con las mujeres revolucionarias de sus historias, María Luisa Gabriela Silvia Novaro Peñalosa, nombre completo de María Novaro, tiene una historia de vida peculiar que la ha constituido como una profesional diferente al resto de sus contemporáneas mexicanas. Antes de ser cineasta, Novaro se licenció y ejerció como socióloga. Fue maoísta, guerrillera, habitante de una comuna hippie, asistente de la teórica y activista feminista Alaide Fopa en la Cátedra de Sociología de la Mujer en la UNAM y fue parte del colectivo Cine Mujer, que tuvo por objetivo hacer ver y escuchar la diversidad de mujeres y de sus realidades. Además, como ocurrió con otras directoras de cine mexicano, enfrentó el sesgo machista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cinematografía, organismo integrado por hombres que no aprobaban la incursión de las mujeres en la dirección cinematográfica. Ciertamente, las mujeres siempre hemos estado en la industria cinematográfica, sin embargo, históricamente hemos ocupado puestos periféricos al del director y casi siempre se nos ha encasillado en el área de diseño de producción, en el área de arte, porque bueno, así como ya mis compañeras lo han expuesto, se creyó durante mucho tiempo que las mujeres pues estábamos destinadas a todas esas labores que tuvieran que ver con el hogar, con lo doméstico y bueno, el arte que finalmente implica la construcción de sets, la adecuación de los espacios para crear verosimilitud en la puesta en escena, en cada una de las vaya, de las secuencias del cine, en la historia misma, pues allí se nos colocaba, ¿no? Como éramos las indicadas para decorar sets, para darles ambientación, incluso, por supuesto, para darle ese calor de hogar si es que estábamos construyendo un set que tuviera que ver con una casa, ¿no? Con el interior de una casa. Entonces, sí, las mujeres hemos estado allí y claro que ha habido muchas o varias directoras en la historia del cine mexicano, pero bueno, siempre quizá todavía sigue existiendo, ¿no? En la labor que hago, por ejemplo, en las universidades, con los estudiantes que estamos haciendo cine cada semestre. Cada vez es menos, por supuesto, pero todavía nuestras estudiantes, mujeres, hablan de esta situación, ¿no? De que a lo mejor con nosotros profesores no externan los demás compañeros alguna situación en específico por tener una directora mujer, pero al interior, en el equipo, pueden estar ocurriendo cosas. Bien, el cine de Novaro busca alejarse de los cánones establecidos para el rol femenino del cine clásico. Desde el encasillamiento de personajes clichés
como la madre abnegada o la mujer fatal, hasta la fetichización del cuerpo femenino en la puesta en escena, que bueno, ya por supuesto mis compañeras ya lo abordaron, lo explicaron profundamente, largamente, entonces bueno, de esto hablamos, precisamente de esa fetichización del cuerpo. Los cuerpos de sus mujeres, de las mujeres de Novaro, son diferentes al modelo hegemónico de belleza. Son hermosos, sí, pero diferentes. Sus mujeres son mestizas, con estaturas discretas y de figuras curvilíneas. Su hablar es probablemente estruendoso, sus frases están aderezadas con dichos de sabiduría popular y sus consejos vienen llenos de palabras de sus ancestras. Sus vidas están marcadas por la violencia de género, la falta de trabajo y las malas condiciones económicas. Bien, vamos a hablar de Danzón. Danzón, de 1991, es pieza clave del cine de mujeres. Su éxito en taquilla a nivel nacional e internacional y su selección en la quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes. Después de 17 años de ausencia del cine mexicano en este escaparate, la colocó como referente del cine y logró que decenas, quizás cientos, de periodistas y de investigadores académicos escribieran sobre ella. Fue comprada para su distribución en países como Canadá, Italia, Francia, Grecia, Holanda, Turquía y Estados Unidos. Y en México se exhibió en salas a nivel nacional. Esto fue una circunstancia típica porque en ese periodo el cine enfrentaba una crisis de distribución debido a la poca influencia del IMCINE recientemente creado en ese entonces en la cadena exhibidora gubernamental operadora de teatros. Y además dominaba en el ambiente la firma del Tratado de Libre Comercio, lo que suponía un cambio fundamental en la estructura política mexicana, la disminución de su presencia en todas las áreas económicas y además el dominio de las reglas de la oferta y la demanda en el mercado cinematográfico. Bien, Danzón es una película filmada en la Ciudad de México y en el puerto de Veracruz. El guión fue escrito por María y Beatriz Novaro, Beatriz hermana de María, y la historia se centra en Julia, interpretada por María Rojo, una telefonista en la Ciudad de México que solo tiene 3 ocupaciones: el trabajo, su joven hija y el danzón. Cada semana Julia se luce en la pista del Salón Colonia con su pareja de baile, Carmelo, interpretado por Daniel Regis. Sin embargo, la vida de Julia se trastoca cuando éste desaparece después de ser acusado de un robo. Bien, el interés que para mí tiene Julia, ¿no? Es vasto. Eh, y bueno, aquí lo resumo en algunas líneas. Eh, Básicamente, Julia es un personaje que está en una película que no es una historia hollywoodense, ni ella es una protagonista típica del cine clásico. Julia pertenece a un grupo de subjetividades periféricas y alternativas porque es una mujer mexicana, es madre soltera y pertenece a una clase social media baja, que además no cumple los cánones de belleza del Star System estadounidense. Por supuesto que puede cumplir los cánones de belleza de las mexicanas. María Rojo es una mujer muy atractiva, sin embargo, no es la clásica protagonista rubia, blanca, ojos verdes o azules, ¿no? Estamos hablando de una feminidad completamente diferente. Además, es la protagonista de una comedia romántica que recupera ciertos ingredientes del melodrama clásico, pero que también lo subvierte. Por ejemplo, Julia no es una mujer deseante de una pareja amorosa en esta película. Su relación con Carmelo no es erótica, ni de amistad profunda, a pesar de que, por supuesto, parece que hay un enamoramiento y por eso cuando Carmelo desaparece, ella va a buscarlo, no solamente a Veracruz, sino primero lo busca en la Ciudad de México. En realidad no es su pareja amorosa, no hay algo entre ellos, más que una amistad que ni siquiera es profunda, porque solamente se ven los días que están en el Salón Colonia bailando danzón, no se ven en otros momentos. Bien, lo que los une es su pasión, perdón, por el danzón y su deseo por ganar concursos de baile. Julia también rompe con las convenciones de las mujeres de su tipo al abandonar a su amante en Veracruz, al no construir un sueño romántico ni pensar en una relación formal con él. Julia viaja, se mueve, y Julia se transforma. Y bueno,
por ejemplo, aquí ocurre algo muy interesante y específico que ya se ha hablado aquí. Julia también, esta subjetividad tiene agencia. Y entonces, mira, ya se habló, por supuesto, de la propuesta de Laura Mulvey respecto a cómo la mujer es objeto de la mirada del hombre. Y qué bueno está ahí para su contemplación. Y aquí en Danzón, y bueno, por supuesto sucederá en otras películas, pero bueno, nuestro caso es Danzón, aquí ocurre que la mujer sí tiene el poder de agencia. Claro que también puede ser observada y al ser observada también hay poder a la hora de ser mirada, pero el poder que más se manifiesta es el poder de mirar, de que la mujer mire, su mirada es activa, no solamente pasiva y lo podemos ver a lo largo de las películas, a lo largo de la película, perdón, en muchas situaciones. Y bueno, hay una escena específica en la recta final de la cinta en la que Julia observa deleitándose en el cuerpo de su amante Rubén. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, una fetichización del cuerpo masculino. En esta escena, cuando ellos se conocen en el remolcadero, están remolcando, Rubén está remolcando un transatlántico y entonces Julia se da la libertad de mirarlo y de erotizarlo. Y entonces tenemos aquí una situación contraria a la que se ha descrito grandemente en el cine clásico, que es la situación contraria, la circunstancia contraria. Bien, eh, voy ahora con Rosy Braidotti, de la cual ya hemos hablado, por supuesto, no solo en esta mesa, sino en la mesa anterior también mencionaron a Braidotti. Bien, la teórica italiana Rosy Braidotti desarrolló el concepto de sujeto nómade, el cual se sumó a la discusión sobre la imposibilidad de universalizar la experiencia individual de las mujeres y sobre su estatuto en el sistema patriarcal como el reiterado otro. En su libro del año 2000, Sujetos nómades, corporización y diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea, Braidotti señala que el sujeto nómade feminista es, y abro cita, una identidad política y epistemológica que debe ser definida y afirmada por las mujeres en la confrontación de sus múltiples diferencias de clase, raza, edad, estilo de vida y preferencia sexual. Cierro cita. El concepto de sujeto nómade abarca los niveles de subjetividad como experiencia vivida y como conciencia de sí mismo, que incluye pensamientos, sentimientos y deseos, y de identidad, que es la forma en que nos reconocemos y somos reconocidos por otros en términos de nuestras características sociales, culturales y políticas. Bien, el sujeto nómade feminista es una aportación que permite contrastar cómo a partir de su viaje, de este viaje que Julia hace a Veracruz, perdón, al puerto de Veracruz, Julia se transforma a sí misma. Esta subjetividad puede considerarse nómade no solo porque se mueve físicamente en la geografía mexicana, sino también porque el viaje y las personas que conoce la orillan a cambiar su forma de ser, pensar y actuar. Así Julia pasa de ser una mujer conservadora, dedicada a su hija y a su trabajo, a ser una mujer liberal que se deja ver por las calles de Veracruz con un hombre más joven, con quien tiene sexo sin compromiso y a quien después abandona. Se hospeda en un hotel que es el lugar de prostitutas, con quienes convive a diario y a quienes ayuda en el cuidado de sus hijos, específicamente con el personaje de la Colorada, interpretado por Blanca Guerra. Y además se vuelve amiga de feminidades trans que ofrecen show travestis en un centro nocturno del puerto. Y por último, es aconsejada por la dueña del hotel, quien ha tenido 6 maridos a lo largo de su vida. A su regreso a la Ciudad de México, Julia vuelve transformada. Ahora puede romper algunas duras reglas del danzón, ya que en la escena final ve directa, largamente, sin desviar la mirada, a Carmelo mientras bailan en medio del Salón Colonia. En ese regreso encuentra nuevamente a Carmelo, pero vemos a una Julia completamente diferente, incluso en la postura, incluso en la forma en que la actriz está dirigida. La postura en el baile es diferente, mucho más sumisa cuando ella aún no ha viajado a Veracruz que cuando regresa más desafiante, regresa diferente. Y si Julia cambia, vamos allí, también cambia su vestuario. De los colores blancos, azules y verdes que usaba en la Ciudad de México, cambia a colores llamativos como el rojo y el negro en la costa veracruzana. En su regreso triunfal a la comunidad danzonera del Colonia,
usa un vestido negro y una flor roja en el cabello. La Costa y su amiga Susi pudieron quedarse atrás, pero ese pasado la acompaña. Bien, bueno, aquí hablábamos de la mirada. En la capital, Julia también enfrentará la eventual desaparición de su oficio de telefonista frente a la llegada del mundo global. Algo que ya mencionaba mi compañera Ivette respecto al asunto de la globalización y de todo lo que está viviéndose en la década de los 90. En Danzón se presenta un México que para Sánchez Prado, para Ignacio Sánchez Prado, eh, em, perdón, aquí estoy. Se presenta esto, ¿no? El cine neomexicanista, perdón, se revolvieron un poco mis hojas, discúlpenme. Aquí lo tenemos. Sánchez Prado considera que, a diferencia de otras películas, entre ellas la ya señalada como Agua para Chocolate y Salón México, de la que ya habló mi compañera, hecha por José Luis García Gras en 1996, Danzón no se decanta por regresar al pasado ni a los valores tradicionales conservadores, sino que ofrece una propuesta que contrasta el rápido movimiento de la modernidad con la lentitud de la cultura y de las emociones, y que se volvió en contra de los mecanismos hegemónicos presentes durante más de 7 décadas en el cine clásico. Y bueno, hablando de esto del cine neomexicanista, ¿cuál es el interés del cine neomexicanista? Bueno, el cine, este tipo de cine, dice Ignacio Sánchez Prado, tiene como objetivo ser una apuesta frente a este proceso globalizador en el que de alguna manera se pierde la identidad local. Y entonces se trata de reterritorializar lo mexicano. Entonces, estas películas, insisto, lo señala este teórico, como Agua para Chocolate o Danzón, según él, voltean hacia la época de oro y pues allí se quedan. Danzón no hace esto, sino que sí lo visita, sí va allá atrás, pero finalmente regresa a esta apuesta neoliberal, a este presente neoliberal. Para Sánchez Prado, el regreso, por ejemplo, que tiene Julia a la Ciudad de México, no tiene que ver con un rechazo a la vida alternativa que tenía en Veracruz, sino con un regreso al momento neoliberal en que su oficio y su cultura se desvanecen. Aquí tenemos una cita textual del teórico. Danzón, en última instancia, ejerce un trabajo de duelo frente a la época de oro y sus legados culturales. Novaro cierra vacilante la puerta a este pasado y a través de este duelo finalmente acepta su pérdida. Y bueno, ¿por qué va a aceptar esta pérdida? Pues porque finalmente eso es lo que va a ocurrir, no lo vemos ya en la cinta. En la cinta, en la escena final, tenemos este baile, insisto, una Julia que regresa transformada, pero finalmente todos sabemos en la realidad histórica lo que va a enfrentar Julia. Su oficio desaparece, van a desaparecer todas estas circunstancias que tenemos en la vida de México y que están allí, por ejemplo, retratadas en la costa veracruzana. Trabajos como aquellas personas que se dedicaban a mecanografiar cartas para poder ser enviadas, o esas personas, por ejemplo, que llamaban a la radio porque estaban buscando a alguien que no encontraban, que estaba perdido, y llamaban a la radio para pedir que por favor tal persona se reportara. Entonces, ese México se pierde, por supuesto, pero pues no es como tal una despedida que pueda doler, sino finalmente tenemos que enfrentarnos a ese presente y ese futuro que tenemos allí. También es importante decir que Sánchez Prado enfatiza que muchos críticos han considerado que el desenlace de la cinta es un final anticlimático si es que su postura es pretendidamente feminista, debido a que Julia regresa a su cotidianidad y a su encuentro con Carmelo. Sin embargo, como les decía, no es un rechazo a esta vida alternativa, sino pues el presente que está. Bien, vamos entonces a pasar con la segunda subjetividad de la que estoy abordando, en mi proyecto de doctorado, y bueno, pues ella es Susi. Entonces, otra subjetividad por analizar en Danzón es Susi, ya que si bien existen textos académicos que la han abordado, la mayoría lo han realizado de manera poco profunda. Susi es una mujer ya transformada que cambió su forma de actuar, de vestirse, de hablar, de caminar, para constituir la feminidad que es cuando se encuentra con Julia. Susi
es quien alienta a la protagonista a también transfigurarse, a vestirse y a maquillarse diferente, a vivir su sensualidad. Además, sin pretenderlo, Susi trastoca la forma de pensar de Julia, ya que gracias a su trato amoroso y suave, acepta su amistad, su identidad trans y su lugar de trabajo. Un cabaret con figuras de mujeres voluptuosas y desnudas. Gracias a Susi, la Julia de la Ciudad de México desaparece y emerge una versión de ella misma más libre y más rupturista. De acuerdo con la socióloga y antropóloga social Márgara Millán, en su artículo de 2011, El cine de mujeres en México, situando el deseo del sujeto femenino, la homosexualidad aparece en las películas de Novaro como un aliado de la feminidad, puesto que los homosexuales son amigos de las protagonistas y portadores de secretos sobre ellas mismas. El estudio de Susi permite visitar nuevamente las feminidades de María Novaro como personajes que rompen las representaciones clásicas de la cinematografía nacional, en este caso, del homosexual caricaturizado, muchas veces ocupando el lugar del patiño del protagonista en turno, que es crisol de prejuicios y burlas. En Danzón, Susi es un personaje trans que se define a sí misma como una mujer de otoño y como la amiga de Julia cuando se presenta ante Doña Ti, la ya señalada dueña del Hotel Rex. Para Susi, su personalidad no es un performance que solo crea en el escenario cuando imita a Ana María Fernández interpretando el coquero de Agustín Lara. Susi se identifica como mujer. La performatividad de género traspasa el espectáculo artístico y es una mujer en su casa, en la calle y en su trato como confidente y amiga incondicional de Julia. Susi es el ejemplo de una representación diferente de las personas trans, una mujer que rompe el esencialismo del binarismo biológico, cuya subjetividad e identidad es femenina. Bien, aquí llama la atención que Susi, al igual que Manuela de Lugar sin Límites, una película que quizá muchos aquí hemos visto, que se hizo en 1978 y la dirigió Arturo Ripstein, es una manifestación de la fluidez de género que años después pues, se convierte en tema de debate y polémica y que por supuesto en mi proyecto de doctorado, bueno, pues ahí estoy contemplando básicamente con el trabajo de Judith Butler. Y bueno, claro, aquí cabe aclarar que este contraste o esta comparación que estoy haciendo entre Susi y Manuela, hablando de la fluidez de género, bueno, pues involucra, ¿no? Esta comparación, contrastar, perdón, las diferencias que existieron entre los destinos de ambos personajes, ya que Manuela, cuya representación cinematográfica se inspiró en el libro homónimo de 1996 de José Donoso, apareció en las pantallas 13 años antes que Susi, y tanto su vida como su final son trágicos. Por el contrario, Susi puede caminar libremente por las calles vestida de mujer, actuar en un show travesti abierto al público adulto y tener un grupo de amigas trans con quienes comparte casa, trabajo y contención emocional. Bien, también es pertinente señalar que parece, ¿no? En estas dos películas, en este contraste que acabo de mencionar, la geografía juega un papel importante porque permite diferenciar las realidades allí representadas, ya que las narraciones contrastan la dureza de la moral al interior del país y la ligereza que parece ocurre en la costa, ¿no? En esta ligereza de las costumbres que hay en la costa. Pues mientras Manuela vive en un pueblo de provincia, Susi vive en Veracruz. Entonces, pues esto parece que también juega a favor. Aparte de que María Novaro, por ejemplo, utiliza muchísimo como leitmotiv el mar. Entonces, en el mar ocurren transformaciones y en el mar ocurren casi siempre nuevos inicios. No se ve como una frontera en la que acaba la vida, sino como esa frontera que transforma la vida de sus mujeres. El mar siempre ha estado presente. Bueno, y a modo de conclusión, eh, eh, puedo señalar que el trabajo de María Novaro, tanto por su contexto personal y profesional, como por su obra misma, ofrece al cine mexicano de los 90 una alternativa al modelo perpetuado por más de 7 décadas respecto a la representación de mujeres, de las mujeres.
y no de la mujer, sino de las mujeres, hablando de esta heterogeneidad que existe. No existe un modelo único de mujer, que ya mencionaba la doctora Raquel, blanca, cisgénero, clase media, sino que Novaro precisamente integra feminidades complejas y heterogéneas que accionan y que se transforman. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Irma. Gracias. También muy interesante, ya habíamos hablado de eso, muy interesante esta transformación que vemos en la cinta que analizas y la manera en la que la observas. Entonces, felicidades, muchas gracias. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una de Antonio Álvarez Morán para Rubí. Él menciona, en relación con el final de Susana, no podemos pasar por alto que se trata de una película de encargo con fines comerciales. Ahí tú nos dirás si es así o no. Pero tampoco la personalidad contradictoria de Buñuel, surrealista conservadora. En ese sentido, ¿a qué consideras, Rubí, la decisión eh, con respecto a este drástico happy ending? Felicidades por tu presentación. Ay, muchísimas gracias. Saludos a Diego Antonio Álvarez Morán, con quien he tenido muchas charlas en el momento. Disfrutamos mucho de su cine. Precisamente este comentario me lo había hecho en alguna ocasión que nos vimos en persona. Y sí, sí, una, digamos, por extensión en mi texto y en la presentación para lo que me puedo entrevistar. Pero sí, digamos que creo que lo mencioné al principio, esta película fue una de las películas hechas por encargo. Digamos que, bueno, pues como muchos sabemos, Buñuel tiene una propuesta bastante subversiva, pero también hizo este tipo de películas que responden a una necesidad comercial y una cualidad de esta película. De hecho, esto lo leí en su libro, que se llama The Last Breath. Él se burla un poco de esta situación porque, digamos, como que este final feliz tiene dos lecturas. Es un final feliz, pero también es un final en el que hay una burla, ¿no? Hacia este sistema conservador, hacia este sistema tan hermético. Pues hay una doble moral y una hipocresía. Entonces, pues sí, él lo tenía menos en este testimonio claro, y pues también incluso la doble lectura que se está manifestando en el relato nos da estas huellas, y de hecho Buñuel en su libro, bueno, y me preocupa que todavía haya gente que piense que realmente es un final feliz, ¿no? Pero que se haya entendido el punto, no es un final feliz, también una burla. Y pues nada, bueno, tampoco quiero tomar mucho tiempo del resto de las preguntas, solo agradecer muchísimo la presencia de mi querido Antonio Álvarez Morán, y pues, gracias por estar aquí en la mañana. Gracias. Gracias por la pregunta y por la respuesta. Nos vamos un poquito rápido para que nos dé tiempo de responder algunas preguntas. Pregunta para la doctora Raquel del doctor Miguel Sáenz. En su presentación nos explica que el concepto de sujeto nómade no implica un desplazamiento del hábitat del personaje. Y luego, por otro lado, nos explica también que en el filme, que analiza de todos modos, sí hay desplazamientos entre determinados cronotopos más concretos o pequeños que conformarían en su conjunto dicho hábitat. Me pregunto, por lo tanto, si el cronotopo del camino bactiniano podría estar dialogando con este concepto del sujeto nómade de Braidotti que nos presentan en la mesa, dado que el cronotopo bactiniano del camino tampoco implica necesariamente un desplazamiento del hábitat en el personaje, pero sí un determinado proceso de transformación. Por ejemplo, el camino que lleva el personaje de ser una mujer ingenua a una mujer empoderada, materialmente al menos, pero incluso ideológicamente. Muchas gracias. Gracias, gracias Miguel por la pregunta. Yo creo que sí habría manera de hermanar, entre comillas, el concepto de cronotopo de Bakhtin con lo que propone Rossi Braidotti, en el sentido de que lo importante sería precisamente la transformación. Por eso en algún momento de la ponencia yo proponía que también cabría una lectura esta película, Una mujer decente, como
un Bildungsroman femenino, ¿sí? Porque necesariamente el sujeto, como mencioné también, no se queda en un solo lugar. Los lugares por donde transita son lugares diferentes, son los principales cronotopos, yo creo, son los de la oficina, los del cabaret y tal vez el departamento al que logra acceder, digamos, Rosa cuando tiene más posibilidades financieras. Entonces, sí, lo que pasa es que la película no ha sido no es mencionada como de las mejores películas de Elsa Aguirre, hay que decirlo, ¿no? Pero es muy rica. Por ejemplo, otro tipo de desplazamiento que realiza es muy al principio, cuando está enamorada porque fue un flechazo, cuando ve por primera vez al médico, al Armando, después en su cama sueña con él. Y esos sueños, como dice ella, ese enamoramiento de un ideal, de algo inalcanzable, también implica una especie de desplazamiento. Lo que pasa es que no sería un desplazamiento como en el road movie, ¿no? No se ve nunca un desplazamiento así muy largo. El más largo que se ve es cuando van del departamento de Armando a las Lomas en el automóvil. De otra manera no aparece, pero yo creo que sí puede relacionarse con otras perspectivas, porque recordemos que Rosy Braidotti es filósofa. Mm, Se puede ver la cuestión desde la narratología y desde la propuesta bakhtiniana. Es lo que podría decirte, Miguel, para dar lugar a otras preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí va una pregunta para las 4. Dice Andrea, muchas gracias, Andrea. Felicidades, una mesa muy interesante y muy bien armada. Mi pregunta para quien quiera de las 4 contestar. ¿Se puede considerar que también la autopercepción de las mujeres, desde las proyecciones machistas de las mujeres mismas hasta las nuevas feminidades más solidarias y posibilitas, son un sujeto nómada, una manera de ser en proceso? Y si sí, se puede ver un inicio de esta migración en las obras de los años 50 y 60. Eh, ¿Quiere alguien tomar la respuesta o puedo participar yo? Y Ivette, empieza si quieres, Ok, por favor. gracias. Sí, precisamente creo que se vincula un poco con estos niveles de transformación que mencionaba la doctora Raquel, ¿no? O sea, este tema de que la transformación se da a diferentes niveles y esta construcción de la identidad se da a estos diferentes niveles, ¿no? En este caso mencionas tú este proceso interno que de alguna manera se da en constantemente en las mujeres, digo, en los seres humanos en general, pero hablando de sujetos nómades con respecto de lo femenino, tenemos esta transformación de la subjetividad y de la autopercepción al trasladarnos de un momento de nuestra vida a otro, a trasladarnos de un lugar a otro, incluso de un trabajo a otro, cuando nos toca como desplegarnos en diferentes contextos, ¿no? Entonces sí es un proceso constante y recuerdo mucho, por ejemplo, digo, sí puedes ver este proceso en estas películas que mencionamos aquí. En el caso de 50-60, el ejemplo de Patsy, mi amor, no sé si lo has visto. Ok, checa la película de Patsy, mi amor. Ahí podemos ver este proceso de autopercepción y de transformación de un momento a otro, incluso como de la pérdida de la inocencia. Entonces, si le quieres echar ahí un ojito, es una gran película, a mí me gusta mucho, es de mis favoritas, pero sí vemos ahí cómo va transformándose este personaje femenino de ser esta niña soñadora, idealista, a convertirse en una mujer ya más, eh, pues un poco más ya abatida por la vida, ¿no? Un poco. Entonces, te sugiero ese ejemplo. Este, gracias, Andrea. Si quiere alguien más para cerrar. Si no sé cuánto tiempo tenemos todavía, pero abundando en lo que dice Ivette, creo que las 4 ponencias han abordado esa cuestión de las transformaciones identitarias de las mujeres. Y lo curioso es que, lo curioso es porque yo no creo que en los años 50 los directores hayan pensado en una perspectiva feminista. Estaría fuera de lugar o ni siquiera femenina.
¿no? Y sin embargo, podemos leerlos así. Lo que ofrecimos fueron relecturas desde nuestra actualidad, pero eso muestra que ya desde los años 50 y probablemente desde antes, en la conferencia de Yolanda Mercado, la conferencia inaugural, presentó ya desde los años 30 esta digamos, puesta en escena de sujetos que no eran completamente convencionales. Gracias, Andrea. Y gracias, Ivette. Irma, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, bueno, nada más, muy rápidamente. En la primera parte de Danzón, Andrea, Julia sí se muestra como, tiene una percepción de la vida de las mujeres muy, pues podemos considerarlo machista o no sé, conservadora, esta forma de ser una buena mujer, ¿no? Como muy en el modelo patriarcal de lo que debe ser una buena mujer. Entonces, por ejemplo, Julia, no baila con hombres más jóvenes, eso le parece terrible. Por ejemplo, ella también considera terrible que mientras estén bailando se queden mirando fijamente, las miradas, dice ella, deben verse o deben ser así como espontáneas, deben cruzarse de manera espontánea. Y también cuando le enseña a Susi, a la feminidad de la que también hablé, a bailar danzón, ella le dice, no, me tienes que agarrar de esta manera. Entonces Susi le dice, pero a ver, enséñame como hombre. No, 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 ¿cómo te voy a enseñar como hombre si todo debe llevar una forma estricta, ¿no? O sea, tiene una cadencia bien específica. Entonces, Julia terminará transformándose y desechando todas esas reglas tan duras del danzón a la hora de darse cuenta cómo existen formas diferentes de ser, de actuar, de pensar y de vivir la vida. Gracias, Irma. Gracias. ¿Algún comentario para cerrar? ¿Ustedes me indican? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces, a manera de cierre, me gustaría destacar algunos de los puntos que observamos en esta mesa en general. Las identidades femeninas son parte de la memoria. Hay que recordar que la importancia del cine mexicano es que es parte de nuestra memoria, ¿no? Como país. Entonces, analizarlo, retomarlo y leerlo sin prejuicios, sin esos estándares actuales, y más bien como esa mirada hacia atrás, hacia lo que nos ha traído hasta aquí, es sumamente importante para nosotros como analistas. Las identidades no son inmanentes, se transforman constantemente en el espacio y el tiempo. Puede ser geográficamente, puede ser mentalmente, puede ser de muchas maneras, pero son este proceso que se lleva a cabo mientras vamos cambiando nosotros de manera física. Y esta idea de la identidad como sitio de diferencias que mencionaba la doctora Raquel me parece muy destacable también. La transformación en términos de la importancia también de la mirada femenina y con respecto de su importancia en la investigación actual, ¿no? Qué importante es que nosotros como mujeres le demos esa lectura femenina a esas identidades anteriores. Y bueno, una frase ya de cierre: no se trata de relegar a las mujeres de antes al juicio de las expectativas actuales, sino de reconocer su lucha y reconocernos en ellas para apreciar lo que se ha logrado y reconocer lo que nos queda por hacer con miras hacia la configuración de nuevas identidades. Pues muchas gracias por su presencia, por sus aportaciones y pues seguimos aquí en, en este congreso y en futuras exposiciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias.